Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el episodio de esta semana creo que va a ser un poquito diferente. Sin embargo, sí les anticipo que va a estar interesante. Vamos a hablar de la serie de Evangelion, específicamente de pues la conclusión de lo que se llama el Rebuild de Evangelion, que es una película que acaba de salir recientemente, hace algunas semanas, está por ahí en Amazon Prime. Y la idea es tratar de pues explicar o tirar algunas líneas del contexto filosófico o de los temas filosóficos que se abordan en la obra de pues este autor Hideaki Anno, que pues finaliza con este reveal, con esta película. Por fin, pues una saga que tiene décadas ya de estar, pues digamos, trabajándose. Para los que nunca hayan escuchado del tema, que yo me imagino la mayoría que le esté dando clic a este episodio, han experimentado, al menos indirectamente, lo que es la serie, pero para los que no, voy a explicar así muy rápido. Neon Genesis Evangelion, que es el nombre completo, es una serie de animación japonesa que surge, si mal no recuerdo, alrededor del 95. Es una serie de básicamente 26 capítulos. Finaliza la serie. Hay una serie de también películas que complementan lo mismo que se observa en los episodios normales de la serie. Después viene un nuevo final que también está, vamos a decir, interconectado con los últimos capítulos de la serie, que se llama el final de Evangelion, ¿no? The End of Evangelion. Esta película, The End of Evangelion, también salió ya hace bastantes años y básicamente ahí había cerrado, vamos a decir, la saga. Por ahí en el 2007, ya tiempo después, surge un proyecto del mismo autor que le llama el Rebuild de Evangelion, la reconstrucción de Evangelion. Y sale una película. Se anuncia, ¿no?, que va a ser pues una obra de otras 4 películas relacionadas otra vez con la serie original. Y al principio, bueno, la gente no sabía si era simplemente pues como un remake, una remasterización, una nueva forma de contar la misma historia. Había muchas dudas, ¿no? Y la primera película prácticamente pues es un resumen de los primeros, creo que 8 episodios de la serie. La segunda película que sale después, varios años después, continúa resumiendo un poquito la serie, pero ya tiene cambios importantes sobre la narrativa original. Viene la tercera película, que también tiene, aquí ya se presenta o se despega por completo la serie de la original. La narrativa cambia bastante, los personajes tienen cambios también importantes y es una historia ya muy distinta que ya no tienen relativamente, no voy a decir nada, pero tienen relativamente poco que ver con la historia original. Y finalmente, en este año 2021, sale ya la última película del Rebuild, con el cual cierra ya la franquicia de Evangelion, y es de este rebuild de lo que vamos a hablar un poquito, ¿no? Obviamente vamos a tomar algunos temas o algunas bases de la serie original. Sin embargo, el enfoque del episodio va a ser hablar de las ideas o la filosofía, algunas nociones filosóficas muy relevantes a los temas de Evangelion. Y obviamente esa es la comparativa de cómo este bagaje filosófico cambió tal vez de la serie original. ¿Qué difiere del final de una del final del otro? Para los que no han visto la serie ni la película, pues obviamente aquí vamos a estar hablando de muchas cosas que posiblemente pues no se entiendan. Y la advertencia es que si la quieren ver, pues les recomiendo que la vean antes de escuchar este podcast. Porque definitivamente, aunque la intención aquí no es meternos a la explicación de la trama y describir los eventos, ¿no?, de lo que fue sucediendo, sí es una realidad que muy posiblemente pues haya spoilers en algún momento del capítulo. Entonces, aquí les voy a dar un momento para que lo reflexionen, piensen si conviene seguir escuchando, y si no, pues le pongan pausa y vayan a ver la película o la serie incluso, ¿no? Si no han visto ninguna, yo sigo recomendando que vean toda la serie, todas las películas y todo el Rebuild.
y al final se complementa, ¿no? Pueden ver, yo creo que el reveal por sí solo, sí. Si están tal vez más chavillos y no les tocó la serie original, pueden empezar desde el reveal. Pero obviamente hay varias cosas que no van a ser tan significativas, o hay ciertas lecturas que tal vez no queden completas. Y esa es una serie que yo creo que sí vale mucho la pena pues absorberla como en su totalidad, porque aborda temas muy interesantes. Tiene una temática muy nutrida, tiene una serie de tópicos muy interesantes y es bastante, yo creo que sí es una obra con muchas capas de profundidad, ¿no? Vale la pena meterse y analizarla y es algo de lo que vamos a hacer aquí. Entonces, si no han visto la película, si no han visto la serie, pues tal vez este capítulo no les vaya a interesar mucho. Sin embargo, yo creo que algunas de las ideas que vamos a hablar pues son generales, y son interesantes independientemente si han visto la serie o no. En fin, vamos a hacer, antes de empezar con ya el tema en sí, sí quiero hacer algunas distinciones. La idea no es aquí explicar Evangelion. Evangelion es una serie, para los que lo han visto lo saben, bastante críptica, está llena de simbolismos, está llena de signos, está llena de una estética mística, tiene partes de ciencia ficción. La intención aquí no es explicar la serie, porque yo creo que como toda obra de arte, lo importante es ver qué ideas o cómo la serie la experimentamos nosotros en lo particular, ¿no? Es decir, qué nos dice a nosotros, qué lectura nos da, qué absorbemos, qué es lo que nos llama la atención, qué es lo que nos hace pensar, qué sentimos, ¿no? Cuando vemos esta serie. Y no tiene caso dar aquí explicaciones concretas sobre alguna interpretación, dado que esta es por otra vez la gran cantidad de simbolismo que tiene la serie y la gran cantidad de profundidad que permite. Pues yo creo que podemos interpretar de manera casi infinita muchas de las líneas, ¿no? Obviamente hay límites de qué puede ser una interpretación válida o qué no, pero la idea no es explicar y decir, esta es lo que significa Evangelion, esto es la explicación, esto es lo que pasa en la película y pasa por esto y por lo otro, ¿no? O sea, no quiero dar tampoco una explicación específica de la película misma. Yo creo que hay muchos canales especializados en la parte de anime donde pueden ver ahora sí cada detalle de qué se trata, por qué, teorías de los personajes, por qué pasó esto, por qué pasó el otro, qué cambió de la serie a la película de Revealed. Todo eso yo creo que hay mucha otra gente que lo puede explicar mejor. Aquí lo que nos vamos a enfocar es los temas, ¿no? Las líneas, las orientaciones de pensamiento filosófico que influyen a Evangelion y de las cuales Evangelion te dice algo o te quiere decir algo. Otra vez, como pues una lectura mía, personal, hay cosas muy evidentes. Es decir, para tanto la serie como el Rebuild, yo creo que tiene una alta carga de psicoanálisis. Yo podría casi garantizar, no al 100%, pero casi al 99%, que el autor, Hideaki Anno, pues ha leído algo de Hegel, ha leído algo de Schopenhauer. Y de ahí vamos a sacar algunas ideas. No puedo garantizarlo, ¿no? Porque yo creo que nunca Hideaki Anno ha dicho tal cual, es que sí estuve influenciado, inspirado en Hegel, inspirado en Schopenhauer, inspirado en Freud, pero son temas que yo creo que está muy directo, ¿no? Sin embargo, me voy a meter también a otros autores un poquito menos populares, por decirlo de esa manera, que yo creo que tienen una relación interesante con muchos de los temas de la película, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que quiero abordar. Tal vez sea un capítulo un poquito más largo de lo normal, pero yo creo que hay mucha carnita de donde analizar la parte de Evangelion. Y si han visto la serie, yo espero que saquen mucho provecho de estas, pues vamos a decir, explicaciones o interpretaciones o líneas filosóficas. Entonces, como dijimos, yo creo que hay tres grandes elementos que nos van a dar pauta de por dónde empezar a buscar, por dónde pensar a Evangelion, tanto la serie como el Rebuild. Uno es que estéticamente, ¿no? como la parte, otra vez, estética de la serie, está muy cargada de simbolismos, tiene muchos temas de escatología cristiana, judía, temas de misticismo. Hay una influencia clara, especialmente de la cábala judía.
Esto se aprecia tal vez más en la serie original, donde tenemos nociones como el árbol de la vida, por ahí el primer ángel, que es un gigante de luz de nombre Adán, no refiere tal cual a Adán, el de Adán y Eva, sino a Adán Kadmon, por ejemplo, que en la cábala judía era este gigante de luz que surgía cuando la luz infinita de Dios se encogía. Y bueno, hay una serie de temas, las cruces, los ángeles, el mismo nombre, Neon Genesis Evangelion, ¿no? Que es como pues el nuevo Génesis, el nuevo inicio, el nuevo evangelio, el nuevo inicio de la buena nueva. O sea, tiene desde ahí ya mucho que saca de la estética judía, cristiana, religiosa, ¿no? Tiene muchas cargas que el autor sí ha dicho en su momento que son mayormente estéticas, ¿no? Es decir, hablan por ahí de los pergaminos del Mar Muerto, que tal cual existen, pero en la serie pues son como esta profecía que viene del espacio. Entonces mezcla un poquito pues la ciencia ficción y le adereza, vamos a decir, elementos simbólicos y escatológicos que tienen que ver con misticismo y religiosidad, ¿no? Obviamente ahí podemos sacar muchas lecturas, pero yo creo que esa relación es principalmente su estética, ¿no? Otro tema que también yo creo que en cualquier análisis de Evangelion lo van a encontrar es que tiene relaciones muy directas con la parte del psicoanálisis, especialmente pues el psicoanálisis freudiano y también pues el psicoanálisis lacaniano. La parte psicoanálisis debo yo de aceptar que no es muy fuerte, entonces tal vez esa parte no la vamos a explorar mucho, pero mucho de los arcos mismos del personaje, Shinji, Gendo, todos los personajes tienen como un hueco que tienen que llenar, que es como esta cuestión negativa de la cual se genera el deseo en el psicoanálisis lacaniano. Y eso pues dirige u orienta muchas de las motivaciones de los personajes, ¿no? Todos tienen como este hueco otra vez tanto en la serie como en el Rebuild. Obviamente hay muchos temas relacionados con el triángulo freudiano, ¿no? De mamá, papá, hijo, de la parte del complejo de Edipo, la parte de la represión, la parte incluso de pues, la estructura misma psicoanalítica del el yo, el super yo, y el ello. Ese tipo de tercias, ¿no? Están ahí muy claramente. La relación, por ejemplo, que tiene Shinji con su padre, la relación que tiene Shinji con su difunta madre, el rol de las madres, Misato después cómo aborda también su rol de madre, especialmente en el reveal, tanto como madre simbólica de Shinji, como madre de este hijo que tuvo con Kaji. El tema obviamente de la castración constante, la misma relación que hay entre Shinji y Rei, que Rei al final es un clon también de su mamá. O sea, todo esto tiene lecturas freudianas muy interesantes. En la serie original, ¿no? Por ejemplo, la mamá de Ritsuko era la científica que creó las Magi, que son estas 3 supercomputadoras que tienen el nombre de los 3 Reyes Magos, y cada una representaba, por ejemplo, un aspecto de la condición de la madre de Ritsuko como científica, como mujer y como madre. Entonces, siempre están como estos triángulos psicoanalíticos, freudianos, que orientan también o nos ayudan a entender mucho del desarrollo de los personajes, ¿no? Muchos capítulos tienen nombre relacionados directamente con conceptos de psicoanálisis, introyección, el estado oral. Entonces la parte psicoanalítica pues también está ahí siempre muy muy embedida en toda la serie de Evangelion. Por esa parte no me voy a meter tanto, pero si les interesa, pues yo creo que hay mucha gente que habla o puede orientar directamente algunas análisis, algunas teorías derivadas de la parte psicoanalítica. Y finalmente, pues hay conceptos enteramente filosóficos, que es tal vez donde nos vamos a meter un poquito más. Y varios de los conceptos filosóficos que complementan lo anterior tienen que ver con temas de la eternidad, temas de la voluntad. Ahorita vamos a explicar el concepto de voluntad, el tema como del absoluto, cuestiones de la creación, y bueno, el ligar también con filosofía mística de algunos autores en temas ya como salvación, redención, el tiempo mismo, ¿no? Entonces hay también pues una serie de temas
o tópicos filosóficos, conceptuales, que da mucho Evangelion para abordarlos, para entenderlos y para pues investigar o tirar algunas líneas que puedan ser interesantes otra vez, no para tratar de poner aquí como la interpretación final y única de la serie o de las películas, sino para reflexionarlas nosotros, ¿no? Y ver cómo esa liga en Evangelion como obra de arte pues nos dice algo sobre nosotros, nos dice algo hacia nosotros y nos orienta incluso pues a seguir leyendo o investigar otras cosas que pudieran pues sernos interesantes, ¿no? En la parte filosófica yo creo que una de las principales influencias que está muy clara desde la parte de la serie original es la filosofía de Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer es un filósofo muy popular, posiblemente yo creo que ya lo han escuchado hablar. Su obra más importante es El mundo como voluntad y representación, ¿no? Y aquí viene el concepto de voluntad. En la serie inicial hace referencia, de hecho hay un capítulo que tiene su nombre, al dilema del erizo, que lo explican de forma muy simplificada, que es, bueno, los erizos, que son como estos porcoespines, por más que quieran darse calor, no pueden acercarse mucho entre ellos porque las mismas espinas que tienen alrededor de su cuerpo, pues entre más se acercan, más se lastiman. Haciendo una referencia a pues parte de las relaciones humanas, que también entre más nos acercamos, entre más nos vulnerabilizamos o nos ponemos pues así más en cercanía con otros seres, sea nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja, pues duele más cuando hay a veces una traición, cuando hay algo que interpretamos como un ataque. Ya hay más posibilidad de salir lastimados, ¿no? La pérdida de un ser querido pues se vuelve más dolorosa, ¿no? Entonces, esto lo elaboró Schopenhauer, es parte de su obra, pero también, y esto yo creo que ya es más importante para el Rebuild, el mundo como voluntad de representación, al final es pues un sistema filosófico del cual Evangelion saca mucha influencia, o se influye más bien por este tema. Para los que no estén familiarizados con el trabajo de Schopenhauer, lo voy a tratar de simplificar aquí y resumir muy rápido. Él obviamente pues viene de una tradición del el idealismo trascendental, en este caso de Kant, como punto de partida. Y Schopenhauer básicamente, bueno, en Kant, Kant elabora, ¿no? Por ejemplo, pues como hay temas, vamos a decir, fenomenológicos que podemos apreciar, pero tal vez no podemos acceder a la cosa en sí misma, ¿no? Es como, pues digamos, la esencia verdadera de lo que existe. Y Schopenhauer parte un poquito de ese tema. Y él dice, bueno, el mundo de los objetos, todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? El micrófono, la computadora, el vaso aquí de la bebida que me estoy tomando. Para Schopenhauer existe solamente como representación. Es decir, depende de nosotros como el sujeto consciente, es los que observamos de todos esos objetos, pues vamos a decir, interactuar con ellos, pero nunca podemos realmente acceder a este tema que decía Kant de la cosa en sí misma, ¿no? Es decir, las cosas como existen independientemente de nuestra interacción con los objetos. Es decir, independientemente si yo interactúo con el micrófono, con la mesa, con la computadora, el objeto está ahí, ¿no? Y existe por sí solo como una cosa en sí misma. Pero no tengo yo manera de acceder a esa cosa en sí misma, porque la única manera en la que yo accedo al objeto es a través de mi interpretación consciente de ese objeto. No sé, hay un tema ya de subjetividad que me hace ver pues las cosas como representación y no tal cual como lo que son, ¿no? Y esa cosa como tal cual y como es para Schopenhauer pues era una sola cosa. O sea, es decir, tanto el vaso, el micrófono, todo eso, la cosa en sí misma era una sola cosa que le llama la voluntad. La voluntad como un ente total, ¿no? Absoluto, que es inconsciente, no tiene ninguna voluntad, no tiene conocimiento, y pues de otra manera existe pues fuera, ¿no? Del espacio, fuera del tiempo y fuera de toda multiplicidad, ¿no? Es una sola cosa. Eso es muy importante para otros temas que vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces, la representación, pues de otra manera es como una objetivización de la voluntad.
Y obviamente Schopenhauer, para quien lo conoce, pues sabe que es un filósofo muy pesimista. Para él, pues la voluntad era algo pues prácticamente negativo. Entonces, al ser la voluntad algo negativo, algo positivo para Schopenhauer era cuando podíamos negar esa voluntad. Porque él mencionaba, ¿no?, que la voluntad prácticamente pues era la raíz de todo sufrimiento. Y aquí, por ejemplo, tiene mucha relación a veces con temas como de filosofía más oriental, en el tema del budismo, ¿no? O sea, la misma condición totalizadora del mundo, esa voluntad que existe, que es como una voluntad hacia la vida, es también la raíz de todo sufrimiento. Por eso también Schopenhauer era antinatalista. Y él decía que la única forma en la que podemos tal vez silenciar la voluntad, ¿no?, superarla o dejarla de lado, aunque sea momentáneamente, es a través de la negación, que puede ser pues como una negación ascética. Y otra vez volvemos como el tema del budismo, ¿no?, como esta renuncia a esa voluntad de vida. Y en ese sentido, pues digamos, solo los artistas o los santos podían en algún momento liberarse de esta voluntad, de esta voluntad de vida, que era otra vez la causa de todo sufrimiento. Entonces, esto pues es lo que le llama la voluntad de la vida, ¿no? Y la voluntad pues es básicamente pues un impulso al final irracional, o así lo considera Schopenhauer. Es un impulso ciego, incesante, especialmente sin conocimiento. Otros teóricos después desarrollan también lo que es la voluntad, no hacia la vida, ¿no?, pero por ejemplo la voluntad hacia la parte del conocimiento. Ahorita vamos a ver eso como complementa. Y también algunos lo ven pues como la voluntad, que existe un contrapeso, la voluntad de la muerte, que es como la voluntad hacia de la vida, que es la voluntad hacia la muerte, que tiene que ver otra vez con los elementos freudianos, ya que Freud desarrolla este concepto en inglés es el death drive, ¿no?, como camino o esta voluntad hacia la muerte, que es lo contrario pues de esta como voluntad de hacia la vida, ¿no? Entonces, para cerrar un poquito el concepto de Schopenhauer, pues otra vez, como resumen, Schopenhauer es pesimista y él piensa que la afirmación de la voluntad es negativo y es inmoral, ¿no? O sea, esta voluntad hacia la vida para Schopenhauer es negativo. ¿Por qué? Porque él piensa que la vida produce pues más sufrimiento de lo que produce felicidad. De una otra manera, entonces, la voluntad hacia la muerte, pues Schopenhauer lo ve como positivo y pues se manifiesta como un tema psicológico de la negación de esta voluntad, que puede ser adquirida a través del ascetismo o la experiencia estética. Eso en cuanto a Schopenhauer. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Evangelion? Con Evangelion también existe y se utiliza especialmente en el review mucho el tema de voluntad. La organización de Misato, en las últimas 2 películas se llama Wille, que es voluntad en alemán. El hecho de que se llame voluntad y el hecho de que sea voluntad en alemán, pues obviamente implica mucho el término, la influencia de Schopenhauer, que ya venía arrastrándose esa influencia otra vez desde la serie, ¿no? Entonces, la voluntad, en este caso, de Misato, lo que representa su organización, pues es precisamente como esta voluntad hacia la vida. ¿Y cuál es su oposición? Pues como la voluntad hacia la muerte, hacia la nada, que tiene que ver con en este caso, en la figura de Gendo. Entonces, ese es como este contraste. Por un lado, la voluntad, ¿y cómo se llama la nave de Misato? Se llama Wunder, ¿no?, que significa esperanza, ¿no? Entonces es como la voluntad y la esperanza, la voluntad hacia la vida, en contra de la voluntad hacia la muerte o el death drive de lo que es Nerv y pues la intención de Gendo, que al final lo que quiere es reunirse sí con Yui, pero completar el proyecto de instrumentalización humana, que es pues como la fusión, ¿no?, de todas las conciencias, que al final es como pues un deseo de ir hacia la nada, ¿no? Es un deseo negativo o muy alineado con el pesimismo de Schopenhauer, ¿no? Ahora, Schopenhauer obviamente no fue el único filósofo que abordó esta parte, y el tema de voluntad pues luego también se aborda más adelante en Nietzsche, pero en medio hay un filósofo un poquito menos conocido que yo siento que podemos aproximar cosas interesantes de Evangelion a través de él, y llegué a él porque hay una parte en el Rebuild donde en la última película
cuando antes de que se enfrenten ya a como en el último impacto, cuando haya como esta batalla entre las diferentes naves de NERV y la nave de Misato, y antes de que pase todo como este arco ya conclusivo en el Polo Sur, hay una frase que dice Misato que dice: sin voluntad no hay redención. Y entonces aquí entra otro tema interesante, que es el concepto de redención. Este concepto por sí sola, la frase, pues otra vez, tiene que ver un poquito con o sea, sin voluntad no hay redención. Otra vez, Misato y su organización representa como esta voluntad, la voluntad de la humanidad de continuar existiendo. Y básicamente pues dice, bueno, si nuestra voluntad no hay redención, pero ¿qué significa la palabra redención aquí en este contexto? Y aquí abordamos otra línea filosófica muy, muy interesante, que es la de la redención, ¿no? La redención inmediatamente me llevó al pensamiento, por ejemplo, de Walter Benjamin. Walter Benjamin, ya lo hemos platicado, tiene como una combinación muy particular de pensamiento, en el cual tiene un tema de marxismo, pero también tiene un tema como de judaísmo mesiánico, o misticismo mesiánico. Y él, en sus tesis de historia, habla del concepto de redención, de cómo tenemos que llevar el futuro a la redención. Y obviamente esto otra vez no surge de él solo, sino que él está influido por toda una serie de pensadores judíos mesiánicos, la mayoría libertarios en el término del anarquismo, no el libertario de derecha, este concepto así medio pervertido por Estados Unidos, sino libertarios en el sentido de anarquismos. Entonces él es influido por mucho del pensamiento místico judío libertario de principios del siglo XX. Y ahí tenemos uno de los autores, ahorita lo vamos a hablar, es Franz Rosenzweig. Él tiene un libro tal cual que se llama La Estrella de la Redención. Y hay otro filósofo que toma o parte de la filosofía de Schopenhauer, cuyo nombre era Philipp Mainlander, para pronunciarlo ahí un poquito más en la parte alemana. Entonces la redención se vuelve importante, y también hay varias relaciones o varios símbolos que nos hacen pensar que la redención como concepto es importante en la visión final de Evangelion. Cuando ya van a la nave esta Wunder a entrar, vamos a decir allá a esta parte en el Polo Sur, en la batalla final, surgen también otras naves, 3 naves de NERV, que ya hay una batalla, ¿no? Estas naves que pues están hechas como que con la misma tecnología de los Evangelions, y pues bueno, Fuyutsuki como que las está controlando, y cada nave tiene un nombre. El que mencionan, los demás no vi que los mencionan, pero bueno, los investigué, pero el principal que mencionan, que es la primera nave que sale, es la nave de Erlösung, que Erlösung significa redención en alemán. Entonces aquí tenemos 2 ideas de redención. Al final, en este evento apocalíptico, que es el último impacto, no sé ya si era el quinto o el sexto cuál, pero el impacto adicional que le llaman, pues hay como dos visiones de redimir a la humanidad. Por un lado está la de Gendo, es como esta redención a través del proyecto de instrumentalización, ¿no? de esta voluntad hacia la nada. Y luego por otro lado pues está Misato, su esperanza, su voluntad, como pues la redención de la humanidad para seguir existiendo, seguir viviendo a través de esta misma voluntad, ¿no? Entonces hay ahí como un choque. Investigando la filosofía de Mainlander, él habla mucho o retoma el concepto de voluntad, ¿no? Todavía de forma más pesimista que Schopenhauer. Y ahorita vamos a contrastar como este pesimismo con el final pues un poquito más optimista de la serie, ¿no? Pero Philipp Mainlander prácticamente tenía una tesis, vamos a decir, metafísica, en la que decía que el universo entero, no todo el cosmos, todo lo que existe, se estaba moviendo lentamente hacia el silenciamiento de la voluntad de vivir, ¿no? Esta voluntad que identificó Schopenhauer, Philipp Mainlander decía, esta voluntad realmente está mal caracterizada, no es una voluntad hacia la vida. Él invierte ese tema y dice, es una voluntad hacia la muerte. Y regresa como, vamos a decir, a un Big Bang, vamos a decir, teológico, filosófico. Y dice, ¿por qué existe el universo? Porque al final, este universo donde estaba todo antes, está como
unidad completa, este absoluto, ¿no? Volvemos otra vez al tema del absoluto, que también lo pueden encontrar en Hegel. Hegel yo creo que también tiene cosas importantes que ofrecer en la lectura, principalmente de la serie de End of Evangelion. Ahorita no me voy a meter mucho a Hegel, pero bueno, el absoluto es ese todo, que en algún momento Mainlander dice, pues estaba completo y ya no quería existir, ¿no? Como un ente completo. Entonces muchos dicen, bueno, es que el universo se fragmentó por esta voluntad de vida, porque quería como que experimentarse a sí mismo y de ahí sale como el Big Bang y por eso se crea la vida y las conciencias individuales. Y Mainlander invierte ese tema y dice, no. O sea, ese todo, esa entidad, vamos a decir, divina, se fragmenta porque ya no quería vivir, ¿no? Quería, en vez de una voluntad hacia la vida, era una voluntad hacia la muerte. Entonces se suicida como ente absoluto, se fragmenta y pues crea de una otra manera la singularidad de la vida. Pero en ese mismo sentido, ¿no? Que es pluralista en vez de monista, como el tema de Schopenhauer, pues las conciencias o las voluntades fragmentadas, ¿no? De las que somos todos nosotros, pues entonces también tenemos una voluntad no a vivir, sino también a morirnos. Y ese cambio, ese movimiento hacia la muerte, hacia el silenciamiento de la voluntad de la vida, Philip Mainlander le llama redención. Esto obviamente tiene mucho que ver con muchos de los temas de Evangelion. El proyecto de instrumentalización humana es como una intención de como llevar al ser humano a una evolución distinta, a ser como un ente divino, pero ya no un ente individual, sino un ente colectivo. Volviendo a la parte psicoanalítica, pues muchos de los conflictos de los personajes es porque les falta algo, porque tienen un hueco, ¿no? Y mucho de lo que aborda es que todos los humanos, que también al final eran ángeles, pero hijos de Lilith en vez de hijos de Adán, tienen pues un hueco, pero tienen el campo AT, que es como su alma, con la cual, que al final es como la conciencia, ¿no? Su conciencia de entes individuales, pues no les permite llenar ese hueco, no les permite unirse por completo con los demás. Entonces siempre va a haber conflictos, siempre va a haber dolor. Volvemos al dilema del erizo, ¿no? Siempre va a haber, pues constantemente nos vamos a estar lastimando porque no podemos unirnos como una sola conciencia, como una sola voluntad, ¿no? Al ser conciencias individuales. Y lo que quiere el proyecto de instrumentalización humana, tanto el de Seal como el de Cele, como el de Gendo, aunque con sus ligeras variaciones, es unificar todo eso, y Gendo lo dice, en esa nada, al juntarnos todo, pues ya no hay conflicto, no hay discriminación, no hay desigualdad, prácticamente todos somos una sola conciencia, ¿no? Pero para eso, Gendo para eso es la redención, pero dice Misato, la redención sin voluntad no significa nada. Porque ¿qué es lo que pasa si se diera ese proceso de instrumentalización, como Gendo lo había visualizado? Pues al una sola conciencia, ¿no? Que no hay nada detrás, que es un poquito lo que pasaba en el final de la serie de Evangelion, donde lo analizaba así Shinji, él decía, ¿no? Ya que tiene que ver, ahora sí, un poquito con Hegel, con el reconocimiento de otras conciencias, ¿no? Una conciencia singular, pues es incapaz de probar a sí mismo, ¿no? Que está consciente de su propia conciencia, no valga la redundancia. Incluso si tiene objetos que están independientes de esa conciencia, ¿no? Cuando Shinji está en la serie pensando si va a llevar a cabo o no la instrumentalización, pues digamos, su conciencia, al no haber nada de referencia alrededor de él, al no haber otros alrededor de él, pues como que él se empieza a perder en un limbo y no puede estar seguro de que realmente existe. A pesar de que es consciente de su existencia, al no tener otras conciencias con las cuales interactuar, pues no tiene manera de comprobar su propia existencia, ¿no? Es decir, a pesar de que está ahí todo, pues sería como un vacío, sería un regreso a la nada, la instrumentalización, como la concibe Evangelion. Y Hegel básicamente se lo explicaba en la parte, por ejemplo, de la dialéctica del maestro y el esclavo, ¿no? El maestro y el esclavo se requieren el uno al otro precisamente porque son conciencias individuales distintas y a través del enfrentamiento entre ellas dan prueba de que son conscientes, porque hay otra conciencia que los está experimentando, ¿no? Al no haber ninguna otra y ser solo una conciencia infinita, completa, total,
A pesar de que, pues, digamos, sería un ente divino, pero al final, pues, no permite, esa conciencia va a olvidar que es consciente, ¿no? Y puede que eso, pues, Shinji en ese momento pues, no lo quería soportar. Y Hegel decía, parafraseando, ¿no? Que la conciencia propia existe para ella misma y para el hecho que existe para otro. Es decir, la conciencia existe solo para ser reconocida. Que también eso tiene algo de psicoanalítico, ¿no? Que es como todo el psicoanálisis del reconocimiento. Que mucho de los conflictos, otra vez, de Evangelion tienen que ver también con el reconocimiento. Por ejemplo, Shinji quiere que su padre lo reconozca, que Misato lo reconozca, que le den palabras de aliento, porque que la gente vea lo que él está sufriendo por pilotear y por salvar al universo, al mundo de los ángeles, ¿no? Entonces, siempre hay una constancia, ¿no? de reconocimiento de varios personajes a distinto nivel, ¿no? Misato quiere que Kaji lo reconozca en cierto sentido, Ritsuko quiere también que Gendo la reconozca, siempre hay como un juego de reconocimiento que genera normalmente pues, dolor, genera vacío, genera esta carencia, que al final pues, es esta incompletud que representa el ser entes individuales y que el campo AT de nuestra alma pues, no permite que nos unamos. Y una forma de sobrepasar ese tema pues, es el proyecto de instrumentalización humana. Pero ¿qué es lo que se pierde ahí? Se pierde la conciencia. Porque aunque haya una conciencia absoluta, esta conciencia no puede experimentarse a través de otras. No hay ninguna otra conciencia que reconozca esa conciencia absoluta. Entonces se pierde, se experimenta como un limbo, ¿no? Porque ya no puede estar este superente de conciencia absoluta seguro de su propia existencia, ¿no? Entonces, aquí pues entra este tema del reconocimiento, el maestro esclavo, el absoluto ahí de Hegel. Pero de otra manera, para Mainlander, regresando con Mainlander y la voluntad, pues esto es un poquito lo que él busca, ¿no? Lo que él especula, que es el gran proyecto filosófico del universo. Es como este suicidio de las conciencias. Entonces podríamos argumentar que el proyecto de instrumentalización humana, como lo visualiza Cele y como lo visualiza Gendo, es, vamos a decir, como la misma filosofía de la redención de Mainlander. De hecho, se llama su obra más importante, Filosofía de la Redención. Y habla ahí de estos temas, del Big Bang como un suicidio de Dios, de la voluntad de vida como una apreciación incorrecta de Schopenhauer, que realmente es la voluntad en la muerte, la redención como un tema de transitar hacia la nada, ¿no? Transitar hacia la muerte de la conciencia. Habla también de la introspección, que solo podemos observar nuestra voluntad individual, no podemos conocer como la voluntad de todo. Y pues en este sentido, Mainlander, en contraste con Schopenhauer, pues es pluralista en vez de monista, ¿no? Ese proyecto negativo, totalmente pesimista, ¿no? de Mainlander, pues es el proyecto de instrumentalización humana, tanto en la serie como al final, ¿no? Y es un poquito pues lo que contrasta en este caso Shinji y Misato, que quieren detener ese proyecto. Volvemos a la frase, sin voluntad no hay redención. Esto también tiene que ver, volviendo a la parte psicoanalítica, pues con el contraste entre Eros y Tánatos, ¿no? Eros pues es como esta voluntad de vida, ¿no? Es lo que Eros representa, la voluntad de vida, la propagación, la reproducción, el sexo, la autopreservación, y Tánatos pues presenta esta voluntad hacia la muerte, hacia la nada, hacia la destrucción, hacia la energía negativa del vacío, ¿no? Y al final pues es como binario que existe también en la serie, ¿no? Otra vez, Vile contra Ner, la voluntad contra la muerte, la voluntad contra la nada. Entonces, me parece que es un tema interesante, y aunque no conozco obviamente la totalidad de la obra de Mainlander, yo creo que vale la pena abordarla otra vez para entender. O sea, es una concepción muy interesante, ¿no? Y es una concepción, yo creo que es bastante original a la metafísica, tal vez un poquito más positiva de la voluntad hacia la vida, pero pues básicamente pues tenemos como estas dos formas de verlo, ¿no? Otros temas interesantes que tienen que ver otra vez con estos contrastes, siempre hay como estas oposiciones, es parte de las tensiones que tiene Evangelion y donde se generan los conflictos.
pues vemos también cierto tema ahí de pues tanto binarios como también algunos triángulos, ¿no? Uno de los principales es el de Adán, Eva y Lilith, donde Adán, ya decíamos, bueno, era como Adán y Lilith, pues son como esta oposición. Obviamente los nombres vienen otra vez de la cábala judía. Adán o Adam es como pues tanto el gigante de luz como el primer hombre. En la serie original los Evas pues son clonados de Adán, ¿no? Entonces por eso se llaman Evas también, ¿no? Que es como pues haciendo referencia al mito del Génesis, en donde pues a Adán se le remueve una costilla para crear a Eva. Sin embargo, antes de Eva estaba Lilith, que era como la pareja original, vamos a decir, de Adán. Que también digo, no viene tal cual, es un tema como por fuera de la Biblia, está en el misticismo, en la parte más de la cábala judía. Que Lilith, pues digamos, también fue la madre de demonios, y pues de otra manera rechazó pues a Adán y al paraíso, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay como esta posición entre Lilith y Adán, ¿no? El tema otra vez del simbolismo místico que tiene Evangelion, pues en teoría los ángeles representan el consumo del fruto de la vida, ¿no? Que era este árbol del paraíso, y nosotros como humanos consumimos el fruto del conocimiento, ¿no? Entonces ahí hay como otro elemento ahí de tensión. Y los ángeles pues representan pues estas criaturas que tienen control absoluto como de su forma, y pues representa tal vez esa voluntad hacia la vida, ¿no? Es como el eros o la voluntad misma de Schopenhauer. Y el conocimiento, los humanos, pues es lo que decíamos, como hay un tema de la voluntad hacia el conocimiento. Y aquí pues ya metemos, o sea, un tema, tenemos la voluntad hacia la muerte, pero también está la voluntad hacia el conocimiento, que muchas veces Evangelion hace referencia a eso, que los humanos consumieron el fruto del conocimiento. Y de hecho también en la parte final, cuando se crea la última lanza, la lanza de Gaius, que está entrando Misato para tratar de tener ahí el impacto, ella dice, los humanos tienen la voluntad y el conocimiento para cambiar el mundo, ¿no? El concepto de voluntad hacia el conocimiento lo desarrolló Viktor Frankl, también en la parte del psicoanálisis. Él aborda el sentido como la logoterapia y en una como tema existencial de que el humano siempre está buscando sentido, incluso cuando nada lo tiene, ¿no? Viktor Frankl fue un sobreviviente del Holocausto. Entonces él en esa parte, pues obviamente el Holocausto, pues como este tema que es totalmente racional o no se entiende en la racionalidad, no se entiende como un significado. Y hay obviamente pues un tema muy existencial de decir por qué pasó eso, por qué sucedió algo, por qué hay cosas que no tienen sentido. Y eso orilla como al humano hacia una voluntad que le permita pues encontrarse en el mundo, ¿no? Y el tema ya de la muerte, vida, conocimiento y muerte, pues es lo que mencionaba, ¿no? La voluntad de la muerte, la voluntad del poder, ¿no? Esto pues es lo que hablamos de Mainlander después de Nietzsche, ¿no? Algunos dicen, bueno, Nietzsche en teoría fue influido mucho por Mainlander, algunos dicen que incluso lo plagió en algunos temas. Entonces es interesante, pues ya no solo una posición entre vida y muerte, sino también está la parte de conocimiento. Entonces volvemos otra vez a tener aquí un triángulo, ¿no? Otro, lo que mencionábamos, las naves y los nombres de las naves, ¿no? Wunder, que era la nave de Misato, que era una nave originalmente también de Nerv, y Nerv, pues junto con Wunder, tenía otras 3 naves que salen ahí en las escenas finales atacando al Wunder, ¿no? Wunder, ya dijimos, es esperanza, y las naves de Nerv son Erlösung, que es redención, la de Ersunde, que es como el pecado original, Gebet, que es como oración o plegaria, y el nombre original de Wunder era Busé, que era oración o penitencia, ¿no? Entonces, si tomamos los 4 conceptos de las naves de Nerv, pues otra vez es como pecado original, penitencia, oración y redención, ¿no? Al final. Redención, salvación. Y al final son las 4 naves estas las que empiezan a generar el último, este impacto adicional. Cuando los diferentes Evangelions de Nerv, los Mark, el Mark 10, el Mark 11, el Mark 12, y el Mark 9 creo que es, toman control de las naves, que son, estos Mark le llaman los contenedores de Adán, que si recuerdan en Rebuild, a diferencia de en la serie original, el segundo impacto
genera como, hay estos cuatro entidades que son como los Adams, y estos pues en teoría son como los receptáculos de esos cuatro. Empiezan a través de las naves sacar como las alas, y bueno, transforman ya la luna negra en la última lanza, y bueno, empieza ahí todo el tema ahí del impacto, ¿no? Cada uno de estos estos Evangelion Mark, otra vez creo que es el tal cual el 9, el 10, el 11 y el 12, pues representan también, o podrían representar como el simbolismo de los cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿no? Tenemos otro triángulo en el tema de las lanzas, también parte o herramienta clave en la generación de los impactos o en la contención de los impactos mismos, ¿no? Teníamos originalmente la de Longinus, después fue la de Cassius, y otra vez cuando están chocando ya en este embate psicoanalítico del hijo y el padre, la unidad 13 tiene la lanza de Longinus y la unidad 1 tiene la lanza de Cassius, y ahí tal cual lo menciona, ¿no? Es como la perdición contra la esperanza, otra vez, ¿no? La voluntad de vida contra la voluntad de muerte. Wunder contra Erlösung, o la redención, pero la redención entendida otra vez como el suicidio de la voluntad, ¿no? Y después viene Gaius, ¿no? Entonces tenemos como perdición contra esperanza, y luego viene otra vez Gaius y ya otra vez deja un binario y se transforma en un triángulo. Y Gaius representa otra vez pues la voluntad, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? La voluntad a través del conocimiento. Entonces siempre hay como este tema de binarios que se transforman en tres, ¿no? Adam y Lilith, y luego viene Eva, ¿no? Vida y muerte, y luego viene conocimiento. Longinus, Cassius y Gaius, ¿no? Es perdición, esperanza, y viene voluntad. Entonces hay mucho como de estos tres. Y en ese sentido, ¿no? Y con esto yo creo que cerraría ya la parte filosófica. Volviendo al tema de la redención, ya analizamos pues como el take súper negativo, súper pesimista de Philip Mainlander con respecto a la voluntad, ¿no? Más pesimista que Schopenhauer. Pero en los temas, otra vez de redención, de misticismo judío, también hay filósofos muy importantes que dan una lectura obviamente pues mucho más positiva y mesiánica, vamos a decir, del tema de la redención. Y uno de ellos, que fue una influencia importante en Walter Benjamin, es el filósofo Franz Rosenzweig. Y Franz Rosenzweig, una de sus obras principales se llama precisamente La estrella de la redención. Otra vez, esta es una obra que no he leído yo en su totalidad, conozco un poquito de lo que trata y quiero aquí pues explicarlo a ese nivel, vamos a decir, superficial. Sin embargo, yo creo que si les interesa este tema, pues es un pensador que vale la pena abordarlo. Y aquí Rosenzweig aborda también una triada importante que tiene que ver mucho con los temas de Evangelion, que es la triada del Dios, el mundo y el hombre, ¿no? De hecho, otra triada importante que se me pasó a mencionar es, en los diferentes impactos que hay, pues ya ven que Gendo menciona que bueno, el segundo impacto purificó los mares, que purificar o redimir en el sentido negativo de Mainlander pues es acabar con la vida. Después el tercer impacto purificó la tierra, ¿no? Que otra vez en ese sentido es acabar con la vida en la tierra. Simplemente quedó como esta área donde queda la villa, donde está Touji, Kensuke, que se mantiene pues fuera del alcance de como toda esta energía roja que no permite que surja la vida. Y el último impacto, la intención es redimir las almas, ¿no? Que otra vez en el sentido negativo de redención significa acabar con la voluntad de las almas, ¿no? Llevarlas hacia la nada. Bueno, una triada que aborda Rosenzweig en Estrella de la Redención es la de Dios, mundo y hombre. Estos son conceptos también que Evangelion explora, ¿no? El mundo, obviamente, pues donde operan, el hombre, que pues son todos esos conflictos, y Dios en la visión, pues otra vez, de los entes divinos que representan los ángeles, que representan las entidades que crearon a los ángeles, y pues la transición que quiere hacer el hombre hacia Dios, ¿no? Y obviamente pues la creación. Incluso pues Nerv, tal cual así dice, si todo está bien, que es la frase esa del Salmo, ¿no? Dios en su tierra y todo bien con el hombre, ¿no? Entonces Dios, mundo y hombre es una triada importante en la obra de Rosenzweig. Y algo que él aborda es que los tres tienen una característica en común, que es lo incierto, ¿no? O sea, lo no determinado. Son tres conciencias, ¿no? Diferentes, Dios, mundo y hombre,
otra vez separadas, que solo pueden ser conocidas a partir de la relación que hay entre ellas, ¿no? Volvemos al tema del reconocimiento, volvemos al tema de que la conciencia solo puede experimentarse a través de otras conciencias. Y esto lleva a Rosbach a abordar otra triada que es la de creación, revelación y redención, ¿no? Y aquí volvemos al tema de redención. Donde pues de otra manera pues Dios hace la creación de Dios se revela a través del mundo, y en esa revelación pues ya le corresponde al hombre, ¿no?, redimirse. Pero aquí vamos a ver una concepción invertida o positiva de la redención, al contrario del concepto que veíamos de Mainlander, ¿no? Y estas relaciones que hace estas triadas, pues la relaciona el autor con respecto a la eternidad, ¿no? Y aborda ahí lo que es el tiempo como renovado por Dios, ¿no? La redención, la reconfiguración de esta triada de Dios, mundo, hombre, que siempre es un instante, y otra vez, mucho de esto está en Benjamin, ¿no? Es un instante que vincula el pasado, el presente y el futuro, y lo vincula otra vez en la triada de la creación, revelación y redención. Entonces, citando por aquí un artículo que igual se los dejo por ahí para que le echen un vistazo en los enlaces del episodio, dice: la reconfiguración, lejos de ser manifestación de índole individual, se presenta como una acción de orden comunitario. La novedad en la interpretación de Rosbach radica en la eternalización de nosotros, como indica Giacomo Petrarca, y voy a citar a Giacomo Petrarca. En este nosotros, el individuo percibe su propio yo. Dentro de ella, la comunidad se suspende, realmente único aquí, porque más allá de su separación, totalmente abierto a la humanidad entera, imagen de la eternidad. Al final, ¿qué significa esto? Y esta es una inversión. Mucho de lo que veíamos en el tema negativo, pues era como partir de la individualidad y llegar a esta colectividad que implicaba una redención en la nada. Transformar la voluntad de vida en voluntad hacia la muerte, en como este suicidio de la voluntad a través de la fusión. Y Rosenzweig es al revés. Él menciona que para llegar a través al absoluto, ¿no? O sea, el absoluto se vincula a través de las individualidades, a través de la subjetividad, y a través de la subjetividad otra vez como un elemento comunitario. Y esto va a ser muy importante. ¿Qué es lo que pasa al final de la serie original? Al final de la serie original, Shinji rehúsa el proyecto de instrumentalización humana, ¿no?, tanto en la película como en la serie, y digamos que acepta, ¿no?, se deja llevar un poquito, se toma una decisión, pero acepta el vivir en un mundo con sufrimiento, el vivir en un mundo con dolor, el vivir en un mundo con el otro, ¿no? Lo acepta, pero otra vez de forma pues, relativamente negativa, ¿no? Despierta, está ahí nada más Asuka, la primera reacción es ahorcarla, como para ver si reacciona y él está vivo, el reconocimiento, ¿no? Entonces, todo el tema de la serie original, ¿no? La misma vibra de la serie original, pues es bastante pesimista, bastante desgarradora. Son temas muy difíciles de tragar. Y tiene que ver también, yo creo, con el momento que vivió el autor cuando originalmente presentó la serie. Para los que no saben, Hideaki Anno pues sí lidió en su momento con fuertes casos de depresión clínica. Y muchos de esos conflictos personales del autor, pues de otra manera están vertidos en su obra de Evangelion, ¿no? ¿Qué sucede? Y esto es importante antes de volver a la conclusión de Rosenzweig. ¿Qué sucede en la serie de Rebuild, o en las películas de Rebuild, al final, ¿no? Muchos dicen que es un final más positivo que la serie. Bueno, ¿por qué? De entrada, ¿no? Si vemos los 3 capítulos anteriores, los títulos, ¿no? You are not alone, you cannot advance, you cannot redo, ¿no? Y el not siempre está entre paréntesis. Para los que vieron la serie, especialmente en la primera película, en you Are Not Alone, es como un resumen o comparte muchas similitudes, pero tiene diferencias ligeras, pero muy importantes en los personajes. Y tiene que ver, ¿no? Y por eso quiero hacer este recorrido, porque tiene que ver con el final, ¿no?, del Rebuild. Por ejemplo, al principio, esta es una escena muy popular en la serie, en el primer capítulo, cuando está atacando el primer ángel. En la serie,
ataca el primer ángel, tiembla un poquito la base en Nerv y se caen, ¿no? Como unas luces. Y el Evangelion, unido a uno solito, se activa y protege a Shinji, ¿no? O sea, levanta la mano y protege y evita que caigan las vigas sobre él. Y de una otra manera esto motiva a Shinji a decir, bueno, me voy a subir al robot, ¿no? Aparte que pues vio a Rey ahí muy malherida. En el rebuild esto no pasa. El ángel ataca, tiembla la base de Nerv, se cae Rey de la camilla, pero Shinji, vamos a decir que se sube al robot o toma la decisión de subirse al robot por él mismo, ¿no? Un poquito de forma más activa, sin necesidad de que el Evangelion lo protegiera, ¿no? O sea, él solito como que se da cuenta que se tiene que subir. En la serie también, antes de luchar después de que lucha contra el otro ángel, que es como un calamarcito, pues Shinji acaba muy dañado y decide huir, ¿no? Después de que también pues le pegaron en la escuela y tal y cual cosa, ¿no? Y en la serie Shinji pues está ahí vagando, huye, se encuentra con Kensuke y acampa con él. Kensuke estaba acampando, platican ahí un poquito y en la mañana que sale de la acampada, pues los agentes de NERV están ahí esperándolo y se lo llevan de regreso, ¿no? Y bueno, ya regresa y lucha contra Ramiel y todo el tema. En el rebuild es diferente, también huye Shinji, no encuentra a Kensuke, se duerme por ahí en un callejón y en algún momento él decide por su cuenta regresar. Él sabe como que lo están siguiendo los agentes y les dice, oye, pues ya voy a regresar. Se prenden las luces y se lo llevan de regreso. Entonces otra vez Shinji conscientemente toma esa decisión. Más adelante en la segunda película, cuando se enfrenta al ángel a Zeruel, es el ángel 14 en la serie, es el ángel 10 en el rebuild. En la serie Shinji trata de, o sea, también pues un poquito platicando con Kai y todo, como que reflexiona y se vuelve a subir al Evangelion para pelear después de que Asuka y Rey pues no pudieron y quedaron prácticamente inhabilitadas. Rey muere y lo que hace Shinji, se sube y bueno, se sale de control el robot, ¿no? Y se come al ángel y tal. Y se fusiona ahí como que Shinji con el robot, etcétera, etcétera. Pero quien reacciona, ¿no? Tal vez un poquito de la voluntad de Shinji, pero quien despierta es el Evangelio. Y en el rebuild, Shinji conscientemente quiere activar el Evangelion, ¿no? Y lo hace conscientemente para salvar al rey, ¿no? Otra vez, Shinji toma más activamente una decisión. Y no solo Shinji, también varios personajes. Hay una escena muy, muy, muy emblemática de la serie original, en donde Asuka está enojada con Rey, le dice que es una muñeca y tal, y le da una cachetada, ¿no? Y Rey recibe la cachetada. Y en el rebuild, Rey, ¿no? Que ya tiene un poquito más como de voluntad propia, detiene la cachetada. Otra vez, toma una decisión, ¿no? Más adelante, en la tercera película, Shinji decide hacer el cuarto impacto, a pesar de los riesgos que implica. Digo, lo convence Kaoru y lo que quieran, pero él como que quiere volver a hacer, o sea, hace el cuarto impacto con la esperanza de que puede volver a reconstruir o restaurar la Tierra, ¿no? Después del tercer impacto. Al final, ya en la última película, Shinji también decide pilotear el EVA 01, a pesar de que le dicen que ya no tiene que hacer nada, él lo quiere pilotear y enfrenta a su padre. Cosa que no pasa directamente en la película nunca. Digo, en la serie original, perdón, no pasa nunca. Y aquí Shinji sí enfrenta a su padre. Y lo enfrenta físicamente y luego lo enfrenta como en esta pues plática, sesión como psicoanalítica. Misato también es un personaje que toma decisiones más activas, toma responsabilidad mayor, acepta ciertas responsabilidades, se sacrifica en la última película y también cuando Kaji se sacrifica, Kaji también toma esa decisión. En la serie original lo asesinan, aquí se sacrifica para detener el tercer impacto. Misato tiene una relación más activa con Kaji, se embaraza de él y toma también la decisión, ¿no? de salvar al mundo por su hijo, a pesar de que como que renuncia a ser madre en el sentido tradicional, pero digamos es la madre como de la tierra, ¿no? O sea, Misato, así como Gendo representa pues el arquetipo del padre, Misato en el rebuild representa el arquetipo de la madre, lo cual no lo representa tal cual en Evangelion original. Representa a Misato que el arquetipo de la madre, toma decisiones, se sacrifica, es más consciente, salva a su gente, quiere salvar el mundo, ¿no? Planta las semillas, representadas con la semilla de las sandías de Kaji, pero generan como esta arca de semillas con las cuales la idea es que el mundo vuelva a revivir, a repoblar, ¿no? A refertilizarse, ¿no? Que otra vez son temas muy relacionados con el arquetipo
de la madre. Y Misato en el rebuild pues es como madre tanto simbólica de Shinji como de su hijo, el hijo de Kai, ¿no? Ritsuko, es también, no sé si algunos lo notaron, en el End of Evangelion, bueno, Ritsuko pues siempre estuvo enamorada de Gendo en la serie original, le tiene también mucho recelo, mucho rencor, porque no fue reconocida. La madre de Ritsuko también había tenido pues una relación ahí tormentosa con Gendo. Y en el End of Evangelion, cuando Gendo baja, ¿no?, con Rei para empezar el tercer impacto, Ritsuko lo trata de, bueno, quiere como matarlo, le apunta la pistola, pero no puede dispararle. Gendo le dice unas palabras que hasta la fecha todavía hay mucho debate de qué fue lo que le dijo, no se alcanzan a apreciar, ¿no? Están, o sea, no se oyen, y Gendo la mata. ¿Qué pasa en el rebuild? En el rebuild cuando Gendo va al Wunder y se encuentra con Misato, con Ritsuko, Ritsuko inmediatamente saca la pistola y no piensa, ¿no? Le dispara. Inmediatamente le dispara en la cabeza. Entonces también la Ritsuko del rebuild también es mucho más activa. Y la diferencia más importante antes de volver y concluir con la idea de redención de Rosenbach es que al final Shinji, cuando está en todo este proceso de introspección y de decidir la parte de la instrumentalización y bueno, reta ahí un poquito, no reta, ¿no?, pero platica ahí con su padre y luego Shinji empieza a platicar con todos los otros personajes. En el final de la serie, Shinji era interrogado por los otros personajes. Y él daba su respuesta y lo orillaban y bueno, él al final ya decidía cancelar la instrumentalización. Y aquí Shinji es el que interroga a los otros personajes y busca ya no solo llenar o cumplir con su deseo, ¿no?, de felicidad de él, de lo que significa para él la felicidad, que a diferencia tal vez en la serie Shinji buscaba como la ausencia de dolor, otra vez como esta pulsión negativa. Y aquí Shinji busca activamente la parte de felicidad, pero no la busca solo para él, ¿no?, sino que él increpa a los otros personajes para que todos busquen la felicidad antes que él, ¿no? Y de hecho él al final se pretende sacrificar, pero el alma de Yui, de su madre, lo saca al final del proceso y lo revierte al mundo, ¿no? Entonces, esa es una inversión muy importante, ¿no? Y tiene que ver también con el final, por eso es un final más positivo, porque Shinji ya no es simplemente que no quiera sentir dolor y renuncia a la instrumentalidad y pues haga paces, vamos a decir, con el tema del sufrimiento, pero sino que aquí activamente está buscando la felicidad, no solo la de él, sino la de sus amigos, su comunidad, sus seres queridos, y toma decisiones activas. Por eso los nombres de las tres películas anteriores tienen el note entre paréntesis, porque son las decisiones que toma Shinji. Es decir, la película puede ser You Are Alone o You Are Not Alone. Shinji decide You Are Not Alone. En la siguiente puede ser You Can Advance o You Cannot Advance. Y Shinji toma la decisión de avanzar, ¿no? You Can Advance. En la tercera es You Cannot Redo o You Can Redo. Shinji quiere hacer el redo, pero se da cuenta que no puede, ¿no? Pero lo decide, lo enfrenta a él esa decisión. Entonces es You Cannot Redo, no puedes volver a hacer, ¿no? Tienes que seguir hacia adelante con el tiempo. Ese tema más positivo pues tiene que ver entonces ya, y con esto cerramos, con la idea más positiva de la redención, que ya decíamos que en la Estrella de la Redención de Rosenbach, él hace esta liga de Dios, mundo, hombre, con creación, revelación y redención, a través de la subjetividad individual, ¿no? Es solo a través de la condición individual que se puede, ahora sí, hacer una acción comunitaria para tener una redención, una revelación, una salvación, pues vamos a decir, absoluta, ¿no? Entonces va no es que del absoluto tratemos de enterarnos de las individualidades, como en otros sistemas filosóficos, sino que no tenemos más que desconocimiento o una condición incierta, ¿no?, de Dios, de nosotros y del mundo. Y la única forma de tratar de llegar a un conocimiento de estos temas, a experimentarlo, es a través de la redención subjetiva de cada uno de nosotros como comunidad, ¿no? Es un poquito lo que se ve en este cambio del personaje de Shinji, ¿no? Entonces, voy a leer un poquito el parrafito de este artículo que habla del tiempo en la Estrella de la Redención de Rosenbach. Dice: el instante que permite la anticipación de la eternidad se genera en comunidad. Es epifanía, ¿no? O sea,
revelación. Se revela en el pueblo reconfigurado, el pasado, el presente y el futuro en el instante, irrumpiendo en la sincronicidad del tiempo del mundo, liberando al individuo y al pueblo del sí mismo y de la totalidad. Esto es lo que pasa en Evangelion. Es como cierra Evangelion. Yo no sé si Hideaki Anno leyó Rosenberg o leyó a Mainlander o nada más leyó a Schopenhauer, nada más leyó a Hegel. Pero se me hizo muy curioso, ¿no? Y por eso para mí la palabra redención es como la palabra más importante en el cierre de Evangelion. Porque aquí esto es lo que explica, ¿no? El instante que permite la anticipación de la eternidad se genera en comunidad. Se revela en el pueblo reconfigurando el pasado, ¿no? Esta es como la parte positiva y de esto habla Walter Benjamin también, ¿no? De reconfigurar el pasado, el presente y el futuro en ese instante, interrumpiendo en el tiempo del mundo y liberando al individuo y al pueblo de sí mismo y de la totalidad. Dice así lo lee Dussel: en el instante genera un culto al infinito como expresión de alegría ante la liberación de la sincronicidad, por lo que la fiesta del infinito es la alegría de la liberación. Por ello nos dice Rosenberg: los pueblos solo festejan y recuerdan los tiempos de liberación. La liberación no es una fuga de la sincronicidad, no es una salida del mundo, o sea, no es una negación. La libertad es la fiesta de la comunidad que deviene de la anticipación del futuro como transformación de la eternidad en hoy, en el instante. Es decir, toma el pasado, ¿no? Otra vez, y ese es otro triángulo, ¿no? El pasado, presente y futuro. Lo reconfigura en el presente y lo transforma como eternidad en el futuro, de forma positiva. Y eso es el final de Evangelion. Ese amanecer sin Evangelions, ¿no? Que se ve en el mundo real, es esa fiesta de liberación hacia la eternidad. Una eternidad que no es una negación de la voluntad, sino una afirmación de esta voluntad en la subjetividad completa de cada conciencia como individual, y no ya como pues una amalgama. Cierro, ¿no? con esa lectura. Dice: el tiempo es siempre eternidad. El día de Dios, desprendido del lenguaje teológico de Rosenberg, es un presente perpetuo donde la subjetividad, debido a su finitud, se logra captar solo fragmentos. Lo que ya hablábamos, los fragmentos de la voluntad. El tiempo sincrónico es el intento de entrelazar esos fragmentos, llevado a cabo por la subjetividad. Relación de puntos dentro de una recta. La medida subjetiva es infructuosa, pero a su vez logra recibir el llamado de la otredad, ¿no? El otro. El resto, la extrañeza del otro mundo, de ser que permite anticipar lo eterno. No hay tiempo como mera finitud. No hay un metatiempo fuera del tiempo. La realidad, mundo de la vida, no es un fragmento temporal que se encuentra escindiendo una eternidad. La eternidad es ahora. Los instantes están presentes. La subjetividad puede eternizarse a partir de los restos que aparecen como trazos del infinito en la historia y anticipar con nosotros, en unos otros, la eternidad. La subjetividad es finita, pero nosotros somos eternos. Este es el absoluto positivo. La redención con voluntad, a través del conocimiento, a través del otro, a través de encontrarnos, ¿no? En el presente, reconfigurar el pasado y con eso anticipar lo eterno del futuro. Con esto cierro. Básicamente, pues esas las ideas que quiero explicar, un poquito las tesis, las influencias. Como le digo, duró un poquito más el episodio de lo normal, pero bueno, hay muchas cosas. Y bueno, aquí yo creo que también nada más cubrimos la superficie. Les recomiendo mucho que investiguen a estos autores. Schopenhauer, si no lo han leído. Hegel, obviamente, digo, es complicadísimo, pero tiene, digo, es muy importante. Kant, que antecede todo esto. A Philip Mainlander con todo este tema como negativo. Y si les interesa los autores como Walter Benjamin, el tema del mesianismo judío libertario, las ideas de redención, hay mucho ahí de dónde sacar. Y bueno, Franz Rosenzweig es uno de ellos, ¿no? Ya por último, un poquito como nota al margen, pero se me hizo interesante. Ya ven que los Evangelion al final, los de Nerd, pues le llaman los Mark, ¿no? El Mark 9, el Mark 10, el Mark 11, el Mark 12. Y el Mark 6 es el de Kaoru. Y la unidad 13 creo que no lo dice, es Mark 13, ¿no? Pero se me hizo curioso el número 13. Digo, el 13 pues es un número ahí siempre muy asociado con el tema de la mala suerte y todo. Pero Mark, pues buscando tal cual, si ustedes buscan Mark 13 en internet,
De lo primero que lo van a que lo va a relacionar es el tema de Marcos en el versículo 13, ¿no? El capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Y dije, bueno, pues igual es una coincidencia, ¿no? Digo, podría ser el Marcos 12, Marcos 11. Pero el Marcos 13, y creo que sí quiero tomar un momento para leerlo, y con esto sí terminamos, tiene el título, ¿no?, de ese evangelio, que es Señales del fin del mundo. Se los voy a leer porque yo creo que también tiene mucho, otra vez, mucho esta relación simbólica con la serie. Cuando salió Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios?, contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Tengan cuidado, que nadie los engañe, comenzó Jesús a advertirles. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes, también habrá hambre. Eso será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrán que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantengan firmes hasta el fin será salvo. Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio, donde no debe estar, el que lee, que lo entienda, entonces los que están en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación, como no lo ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los que Él ha elegido, los ha cortado. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Pero en aquellos días, después de esta tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Se desconoce el día y la hora. Pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le mandan al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes se los digo a todos. Manténganse despiertos. Aquí nos podría dar otra hora entera para analizar este capítulo. Se me hizo interesante que es Marcos 13, como la unidad 13, y como se llaman los Evangelium de Nerv y de Cele, ¿no? El Mark 9, el Mark 10, el Mark 11, el Mark 12.
y el 13, que es pues, la unidad réplica de la unidad 01, como este dios falso, ¿no? Esta venida falsa. Y bueno, aquí hay temas, ¿no? Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. El mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, ¿no? Shinji, era muy odiado por él mismo y por muchos alrededor. Se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, haciendo referencia, por ejemplo, a la luna negra. Las estrellas caerán del cielo, los cuerpos celestes serán sacudidos. Solo el padre sabe la hora, ¿no? Gendo, estén alerta. En fin, muy interesante, no que haya tal vez una lectura más profunda de este tema, pero pues otra vez tiene que ver con todo ese símbolo, este misticismo religioso, cristiano, judío de la Cábala que se integra en Evangelio. En fin, la serie se la recomiendo, las películas en Evangelion, todo eso se lo recomiendo, el reveal se lo recomiendo también, ¿no? Para cerrar como todo el tema. Me gusta más la serie original. Siento que es un proceso un poquito más duro, más desgarrador, es más negativo. La conclusión. Esta acaba en una nota mucho más positiva, ya explicábamos por qué. Y muy recomendable, ¿no? Y bueno, digo, con eso acabamos pues como análisis, ¿no? De algunos de los temas filosóficos de End of Evangelion. Y principalmente, pues lo que me llevo es ese tema, ¿no? La voluntad y la redención. ¿Qué opinan de ustedes? ¿Ya lo vieron? ¿Les gusta más la serie? ¿Les gusta más el rebuild? ¿Les gustó más el final de la serie? ¿El final de End of Evangelion? ¿Este final? ¿Qué opinan de los personajes? ¿Cambiaron mucho? ¿No cambiaron? ¿Qué opinan de esta lectura? ¿Se sostiene un poquito como esta lectura de la redención negativa hacia la voluntad, hacia la muerte, hacia la nada, hacia lo absoluto, con la voluntad positiva de la redención, ¿no? La eternidad a través de todos, de la comunidad? ¿Qué opinan de estos binarios que luego se convierten a veces en triángulos, ¿no? Ya los habían detectado. ¿Qué dudas les genera algo de esto? De lo que ustedes ya traían pensado de la serie. Déjenos por favor sus comentarios. Y bueno, podemos abordarlos más adelante en algún otro episodio corto o incluso algún otro podcast. Si les gusta, por favor, suscríbanse, denle like al contenido, coméntenos, compartan, déjenos sus reseñas. Como saben, estamos en las principales plataformas de podcast, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes. Tenemos nuestra página de Facebook también para que le den like, el canal de YouTube donde ponemos también en video todos los podcasts y algunos otros cortos. Y bueno, también pueden seguir directamente en mis redes sociales para preguntarme temas generales, ahí en Fede Fiesta en Twitter y Fede Compean en Instagram, ¿no? Tuvimos poco contenido, pero bueno, digo, ahí siempre podemos entablar ahí una conversación. En fin, por esta semana sería todo, les agradezco y nos vemos en el próximo episodio de su podcast Nihilismo Sano. Hasta luego.